Perfecto. Si iniciamos, no sé si por favor, doctor Jesús, puede abrir su cámara. Gracias. Ahora sí, ya estamos todos. Inicio con la grabación. Gracias. Buenas tardes a todos y todas. Les doy la más cordial bienvenida al conversatorio La ciencia cuántica está en todas partes, organizado por el Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico en el marco del Año Internacional de la Ciencia y la Tecnología Cuántica. Hoy nos reunimos para reflexionar sobre cómo la ciencia cuántica, una rama fascinante y compleja, tiene cada vez más presencia en nuestras vidas, desde la tecnología que usamos todos los días hasta los avances científicos más innovadores. Para esta conversación contamos con la valiosa presencia de 4 especialistas, quienes nos acompañarán desde sus distintas áreas del conocimiento. Les presento brevemente. Tenemos con nosotros al doctor Jesús Antonio Lara Reyes. Bienvenido, doctor. Él es licenciado en Química Clínica y doctor en Investigaciones Cerebrales. Ha sido docente en Toxicología y Genética Forense en la maestría y en el Laboratorio Clínica de la Universidad Veracruzana. Actualmente es director de investigación en la Clínica de Medicina Integrativa y Terapias Metabólicas. Además, es consultor científico independiente y se ha desempeñado como perito de genética forense para la Fiscalía General del Estado de Veracruz durante más de una década. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en nivel candidato. Sea usted bienvenido. Muchas gracias por compartir sus conocimientos con nosotros, doctor Jesús. Muchas gracias. También está con nosotros la doctora Andrea Guadalupe Martínez López, ingeniera física por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestra en Ciencias en Ingeniería Eléctrica por el CINESTAT, Instituto Politécnico Nacional, y doctora en Ingeniería con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Y ella se ha dedicado a la investigación desde 1995, colaborando con instituciones como el Instituto Mexicano del Petróleo y el Instituto de Astronomía de la UNAM, entre otras. Fue directora del Centro de Micro y Nanotecnología de la Universidad Veracruzana, donde actualmente sigue como investigadora responsable del Laboratorio de Microfabricación y Diseño de Dispositivos Avanzados, además de ser profesora en licenciatura y posgrado. Sea usted bienvenida, doctora Andrea. Muchas gracias por compartir con nosotros. Muchas gracias Así a como todos. está el doctor José Alberto Berinstein Bautista, ingeniero químico por el Instituto Tecnológico de Orizaba, maestro y doctor en ciencias con especialidad en materiales por el CINESTAT, Instituto Politécnico Nacional. Él ha realizado una estancia o realizó una estancia postdoctoral en el Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Ha publicado en destacadas revistas internacionales sobre materiales semiconductores, especialmente óxidos de zinc aplicados a dispositivos optoelectrónicos. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel candidato, del Padrón Veracruzano de Investigadores y del Núcleo Académico de la Maestría de Ingeniería del Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica. Muchas gracias, doctor. Bienvenido. Un placer estar con ustedes, muchas gracias. Y tenemos a la doctora Lisbeth Castañeda Escobar, doctora en Ciencias con especialidad en óptica por el INAOE, donde también realizó su postdoctorado. Es investigadora del SNI nivel 1, líder del cuerpo académico Tecnología Sustentable y Desarrollo del TEC-NM Campus Jalapa, docente con perfil deseable nivel 4, y también participa activamente en redes científicas nacionales e internacionales. Preside el Congreso FONAGE y es editora de la revista Ciencia y Tecnología Social Sustentable, así como de 5 libros de divulgación científica. Pues bueno, muchas gracias a todos ustedes. Agradezco a las y los panelistas por su presencia. A continuación, pues daremos inicio a una ronda de preguntas en la cual cada uno de ustedes pues compartirá su perspectiva según su experiencia. Como primera pregunta, esta es para todos. Les pedimos que puedan explicarnos qué es la ciencia cuántica a alguien que no está familiarizado con el tema. No sé quién guste iniciar, por favor. Pues si gustan, yo empiezo. Ok, gracias primero por la invitación, muchísimas gracias. Es un honor estar con ustedes siempre y apoyar en esta parte de la divulgación.
Bueno, yo creo que primero tenemos que definir dos cosas. ¿Qué es la física? ¿No? Porque mucha gente, la mayoría de las personas que no están familiarizados con esta parte de la física, a veces creen que es extremadamente abstracta, ¿no? Y entonces, bueno, primero definamos que la palabra física viene del griego físique, que significa naturaleza. Es decir, es el estudio de la naturaleza, en especial la materia y la energía y cómo se interactúan entre ellos mismos. ¿Ok? Ahora, la física está dividida en dos. Está dividida entre la física clásica y la física moderna. La física clásica, que yo siempre diré que es la física de Papa Newton, ¿sale? Es toda la física clásica en donde toda la versión macroscópica del universo nosotros podemos analizar. Eso quiere decir que nosotros podemos identificar el movimiento de los cuerpos, el peso de los cuerpos, cómo podemos encontrar o relacionar la electricidad, etcétera. Pero en la parte de la versión clásica, nosotros vamos a analizar objetos, movimientos o situaciones que tienen una velocidad menor a la velocidad de la luz. ¿Ok? Esto quiere decir que podemos también analizar, por ejemplo, galaxias, movimiento de galaxias, de astros, porque estos, a pesar de que están extremadamente lejos de nosotros, de todas maneras no tienen una velocidad mayor de la luz, al menos no todos. ¿Ok? Hay algunos que hay unos procesos en el espacio que sí están relacionados con esta parte, pero digamos que el movimiento de galaxias, el movimiento de astros celestes se trabaja con esta versión de gravitación y en la versión clásica. Ahora, en la parte de física moderna o mecánica cuántica, o sea, está dividido en varias áreas. En esta parte está la mecánica cuántica. Y aquí la diferencia es que vamos a trabajar o estudiar objetos o situaciones que se mueven más allá de la velocidad de la luz. Es decir, a la velocidad de la luz o más allá de la velocidad de la luz, es entonces lo que nosotros vamos a considerar que es la física cuántica o la mecánica cuántica. ¿Ok? Esta parte de la mecánica cuántica es una de los estudios de la naturaleza y de los materiales, que eso es muy importante. Y a los doctores que trabajan en electrónica y demás, es totalmente vital esta parte de la cuántica y porque precisamente trabajamos al estudio de a la parte atómica o a la escala atómica de los procesos. ¿Sale? Entonces, eso sería mi aportación. Muy interesante, muchas gracias, doctora Lisbeth. No sé, ¿alguien más, por favor? Yo, si gustan. ¿Me escuchan? Adelante, doctor Jesús. Ok, gracias. La doctora ya explicó muy bien los fundamentos básicos y las diferencias con la física clásica. Yo les podría aportar en esta parte que la mecánica cuántica, o como recientemente le están denominando ciencia cuántica, se encarga de estudiar básicamente cómo funcionan las partículas diminutas, muy pequeñas, incluso más pequeñas que el átomo, como son, o que forman parte del átomo, como son los fotones, los electrones, etcétera, y que tienen unas reglas en su comportamiento extrañas. Extrañas me refiero a diferencia de las cosas palpables que nosotros podemos ver, que podemos tocar, como una pelota o un automóvil, que ya sabemos, por ejemplo, la pelota, si yo la suelto, sé que se va a caer por acción de la fuerza de la gravedad. Entonces, a este nivel diminuto, las reglas son muy extrañas y de cierta forma sorprendentes o incluso podrían parecer hasta mágicas, ¿no? Eh, un ejemplo de esto, por ejemplo, voy a poner dos ejemplos muy generales para la audiencia que nos está escuchando. Eh, no existe, por ejemplo, una diferencia entre onda y partícula. ¿Cómo podríamos ver esto en un paralelismo a la vida real? Supongamos que esa misma pelota de la que hablé hace un momento es sólida, sí, pero al mismo tiempo o en cierto momento esa misma pelota sólida puede ser simplemente una onda en el agua. Entonces, esa misma ente, por así decirlo, puede tener dos naturalezas, sólida o una naturaleza de onda, que sería
una forma de ver a las partículas que pueden ser energía o pueden ser partículas sólidas o pueden ser una onda nada más. Algo también muy importante en la mecánica cuántica es que no se sabe nada con certeza. Todo se basa en probabilidades. Es decir, por ejemplo, si yo quiero calcular dónde está una partícula en cierto momento, no lo voy a poder saber. Voy a poder calcular la probabilidad de que esté en cierto lugar. Pero cuando yo vea en ese lugar, lo más probable es que ya no esté y esté en otro lugar. Y tampoco voy a poder predecir cómo se va a comportar esa partícula. Viéndolo en un ejemplo cotidiano, es como, por ejemplo, cuando yo tiro un dado, no voy a saber o no puedo saber qué número saldrá de las 6 caras. Sin embargo, yo conozco que tiene 6 caras. Entonces, esas son las únicas 6 posibilidades que tenemos. Y bueno, en este nivel todo es incertidumbre. Eh, eh, Otro ejemplo que se me viene a la mente, por ejemplo, cuando yo lanzo una moneda al aire, este es un ejemplo de un fenómeno que se llama superposición, lo mismo que una partícula puede tener diferentes estados al mismo tiempo. Mientras la moneda está girando en el aire, yo no sé qué va a caer, si va a caer cara o va a caer cruz. Es decir, solamente puedo saber las probabilidades que son 50 y 50. Pero en el momento que yo la veo, esa moneda se va a detener y va a ser cara o va a ser cruz, ya no puede ser ambas a la vez. Este, este fenómeno es interesante, ¿por qué? Porque quiere decir que entonces la observación influencia también en este estado. Si yo observo algo, va a tener un comportamiento y si no lo observo, bueno, no va a tener un comportamiento definido. Y bueno, es lo que puedo aportar en la generalidad. Muchas gracias, doctor Jesús. No sé si gusta la doctora Andrea participar, por favor. Sí, gracias. Sí, ahora sí que uno y uno. Muchas gracias. Pues miren, han dicho ya los colegas, ¿no? El doctor Jesús, la doctora Lisbeth, muchas cosas muy interesantes. Y por tanto, pues yo puedo tratar de decirlo de manera un poquito como englobando lo que ellos comentan, para no ser reiterativa. Pues, ¿qué es la ciencia cuántica? ¿Qué son las ciencias cuánticas, no? Como yo lo veo, porque bueno, cuando yo era muy joven, me atraía este ámbito del conocimiento por lo poco que alcanzaba yo a leer, ¿no? Estamos hablando de una época donde ni siquiera existía el Internet, no podíamos enterarnos de tantas cosas mediante YouTube o páginas o leer, ¿no? Tanto. Y pues básicamente pues mi conocimiento era de que pues existía la física moderna, existía dentro de ella, como bien menciona la doctora Lisbeth, dos áreas, ¿no? Del conocimiento y una de ellas pues era la física moderna, dentro de la cual ubicábamos a la física cuántica y por otro lado la relatividad, etcétera. Sí, y ahora, como hoy en día se ve, pues se ha enmarcado, ¿no? Dentro de lo que se conoce como ciencias cuánticas, diferentes áreas del conocimiento que justamente requieren, ¿sí? Del estudio de la mecánica cuántica, ¿sí? Como digamos, otro grupo muy grande, ¿no? Podemos hablar justo de la física de la materia condensada, ¿no? Donde dentro de ella, pues evidentemente entra la física del estado sólido y por tanto, pues es una sección muy importante para poder reconocer la ciencia de los materiales, ¿sí? Es un ejemplo, ¿no? Y dentro de ella, pues bueno, gracias a este conocimiento, pues hemos podido desarrollar muchas de las cuestiones con las que hoy en día contamos, ¿no? Como desarrollo de la humanidad. Gracias a eso, pues podemos tener la oportunidad, ¿no? De tener esta conferencia, dado que tengamos un equipo celular, un equipo de cómputo, las mismas detección de las telecomunicaciones, ¿sí? Y digo, de manera general es lo que yo podría, ¿no? Aportar, dado lo que han comentado mis compañeros, y que pues entre otras áreas que se encuentran, ¿no? Obviamente involucradas, esto se vuelve un collage en el cual se van fundiendo todos los conocimientos, ¿no? Como la química cuántica, por ejemplo, como justo la computación cuántica. Dentro de los materiales hay áreas bien interesantes como los famosos quantum dots, ¿no?
¿sí? Las partículas estas que hoy en día nos han servido para funcionalizar, aún mejorar los materiales con los que nosotros fabricamos estos Legos, con los cuales podemos lograr aplicaciones como de sensado, como incluso aplicaciones ambientales, ¿no? La biomedicina es otra área muy interesante. Y pues bueno, yo me quedaré hasta ahí para dejarle ahora la palabra al doctor José Alfredo y muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias. Sí, pienso que la ciencia cuántica, pues, es un término emergente de estos últimos años, ¿no? Realmente, pues, este término se ha acuñado en los últimos, que 10, 20 años. Y esto, pues, eh, debido a que áreas de la ciencia se han descubierto, ¿no? A través de la historia, pues ya en la ciencia del siglo XXI, pues acuñamos este término de ciencia cuántica. Y precisamente, como usted lo menciona, doctora, pues integra todas estas disciplinas, ¿no? La física cuántica, la química cuántica, la informática, la ciencia de materiales, ¿no? Entonces, pues es muy importante. ¿Por qué? Porque todas ellas tienen una visión generalizada, que es el comportamiento de la materia y la energía desde, desde el punto de vista atómico, ¿no? En el caso de la física, como bien lo decía la doctora, este, nos decía que la física, bueno, pues se clasificaba, ¿no? Hay en física clásica y la física moderna, ¿no? Desde el punto de vista de la física clásica, pues nosotros podemos predecir o determinar, calcular la posición, ¿no? La velocidad, el tiempo de un cuerpo, por ejemplo, de un atleta, y de esa manera nosotros lo podemos calcular. Ya cuando nos vamos a la parte de la física cuántica, pues entonces tendríamos que nos dice, ¿no? Uno de los principios fundamentales, el principio de incertidumbre de Heisenberg. No podemos determinar la posición y el momento al mismo tiempo. ¿Por qué? Bueno, pues inevitablemente a la hora de hacer una medición nosotros vamos a crear una perturbación, pero bueno, no solamente de eso, sino que también existe de forma inherente. Ahora, es por eso que como no hay tal unificación en tanto tenemos la física clásica con la física cuántica y al mismo tiempo la física cuántica o la mecánica cuántica y sus principios fundamentales pues tienen diferentes repercusiones en otras áreas, como en el caso de la química, en el caso de la ciencia de los materiales, pues entonces esta que es como la ciencia del siglo XXI pues engloba todas esas materias, y de esa manera, pues entonces podemos describir a la ciencia cuántica. Eh, por otro lado, bueno, incluso hasta tenemos repercusiones en la biología, ¿no? Ahí también podemos describir los fenómenos biológicos desde el punto de vista cuántico, y eso es algo súper novedoso, ¿no? En estos momentos en donde los biólogos están viendo tan solo algo tan básico y tan palpable como es la fotosíntesis desde el punto de vista cuántico, ¿no? Y todo ese proceso que conlleva la absorción de la luz, la parte en donde el agua se descompone y hay una hidrólisis, entonces se descompone hidrógeno y oxígeno, y entonces esos elementos al descomponerse pues se utilizan, ¿no? Para la absorción del CO2 en las plantas, ¿no? Pero todo desde el punto de vista cuántico. Creo que es más palpable, ¿no? Que ver desde la biología de los organismos vivos, en el caso de las células y demás, pues todas estas interacciones. Entonces, bueno, clasificar todas estas disciplinas emergentes bajo este paradigma de la ciencia cuántica, pues es importante, ¿no? ¿Por qué? Precisamente porque no hay una unificación entre lo macroscópico y lo microscópico. Entonces, si queremos nosotros avanzar hacia una nueva era tecnológica, pues obviamente es necesario verlo desde una perspectiva cuántica. ¿Para qué? Pues para ir más allá de lo que ya tenemos de forma clásica, ¿no? Con la tecnología que tenemos hasta el momento. Y es así como este campo tiene una gran aplicación y hay muchas cosas por descubrir desde esta perspectiva. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Como lo han mencionado nuestros panelistas, algo fascinante de la física cuántica es que cuestiona muchas cosas que dábamos por sentadas, como la idea de que todo está determinado o que se puede estar en dos lugares a la vez.
Continuamos con este conversatorio. Pasamos a las preguntas ya unificadas por cada uno de ustedes y iniciamos con la doctora Lisbeth Angélica Castañeda Escobar. Si nos podría compartir la respuesta de esta pregunta. ¿Qué aplicaciones de la ciencia cuántica están más cerca de nuestra vida cotidiana de lo que creemos? Adelante, doctora. Doctora, tiene su micro cerrado. Si lo puede abrir, por favor. Lo siento. Sí, gracias. Bueno, como ya mencionaron también los doctores de una forma, pero de algunas de las aplicaciones, la física cuántica y toda esta parte de la cuántica ha impactado de manera importante en nuestra vida cotidiana, aunque a veces no parece evidente. Por ejemplo, el tener nosotros las computadoras que tenemos tuvo que ver con el desarrollo de los transistores, por ejemplo. ¿Ok? También tuvo que ver con esta parte de la producción, por ejemplo, de análisis de datos, de grandes cantidades de datos que ahora podemos manejar y que anteriormente no podíamos manejar con los instrumentos que manejábamos nosotros. Entonces, como desarrollos como el transistor, como por ejemplo los láseres en su principio simplemente estaban ubicados en la parte de investigación totalmente básica le llamo yo, pero que es la parte teórica del asunto, y ahora los láseres los podemos ver desde la lectura de un código de barras, lo podemos ver, por ejemplo, en un concierto donde hay un montón de luces láseres que están puestas ahí, que no confundamos con otro tipo de foquitos, son láseres que son fuentes de iluminación con longitudes de onda específicas y dirigidas. ¿Qué más que otra podemos ver? Los GPS, por ejemplo, el almacenamiento, como les decía, de datos que tiene que ver con microprocesadores, circuitos integrados y la parte de semiconductores. Esto es muy importante. Ahora, en la parte de computación, existe este desarrollo científico y muy importante desde hace ya varias décadas con la computación cuántica. ¿Okay? ¿Qué es la computación cuántica? Es un campo multidisciplinario que va a unir la ciencia de la computación, la física y las matemáticas y utilizar características cuánticas para resolver problemas mucho más complejos de los que una computadora clásica puede también resolver. En el caso, por ejemplo, de seguridad, la encriptación de datos mediante protocolos de criptografía cuántica también es muy importante, porque bueno, ahora veamos que la seguridad tiene que ver, por ejemplo, con datos que saca un satélite, ¿ok? O datos que sacan, por ejemplo, en la bolsa de valores, ¿sale? Entonces, esa cantidad de datos no se podría manejar de otra manera. Por ejemplo, esta parte de sistemas de detección de fraude, que últimamente, bueno, nosotros hemos sido víctimas, la sociedad ha sido víctimas de los fraudes que se hacen a través de las redes sociales o a través de muchas publicidades en línea. Esto también es un montón de datos y el buscar un algoritmo que pueda detectar cuando hay un fraude es precisamente trabajando con esto de computación cuántica. Y una de las partes que me pareció muy, muy interesante es precisamente esta de la aplicación cuántica, la computación cuántica en la parte de diseño de aviones. ¿Y esto qué tiene que ver en la parte de diseño de aviones? A la hora de trabajar con diferentes materiales que se comportan de manera diferente desde el punto de vista cuántico, entonces se puede también lograr diseñar nuevos aviones que sean más resistentes, pero a la vez más ligeros, ¿sale? Y entonces, aquellas personas que aman intensamente la idea de los ovnis, ¿sale? Que pueden tener materiales sofisticados, que funcionan con electromagnetismo y demás, ya no se ve tan lejano. Pero aquí en el contexto de materiales, ¿ok? Entonces, podemos tener nuevos materiales que se trabajan
que en la parte de los aviones es muy importante. También esto mejoraría la gestión de tráfico aéreo y podría optimizar el consumo de combustibles. Entonces, como verán, ahí sí se ve muy pues, práctico esta parte del estudio de la cuántica. Otra de las cosas que es también muy importante son predicciones meteorológicas y predicción de catástrofes naturales, ¿ok? Esto recuerden que requiere una cantidad de información muy grande y muy detallada que computadoras convencionales no pueden manejar. Entonces, si trabajamos con la computación cuántica, podemos hacer estas predicciones. Ahora, otras de las dos partes que yo creo que son muy importantes es la agricultura digital, en donde actualmente buscamos que el campo se vuelva mucho más tecnológico, y entonces en este proceso también lo que le llaman agricultura digital puede ser apoyada por el desarrollo de nuevos materiales y de nuevas formas de almacenamiento de información con computación cuántica. Ahora, yo creo que una de las que todo el mundo ha tenido cercanía es en la parte de la medicina. Ahora, yo mencioné los láseres, ¿ok? Los láseres se empezaron a utilizar en medicina desde hace aproximadamente como unos 25 años más o menos, y de las primeras operaciones que se utilizaban era la LASIK, que era precisamente hacer cortes a la retina para poder expandir la curvatura del ojo y poder perfeccionar lo que son aberraciones que serían oftálmicas, que son la parte de la miopía, la hipermetropía y demás. ¿Cuál es la ventaja de trabajar con láseres? Es que al cortar todo está muy bien focalizado, la herida es muy pequeña y se cauteriza en tiempo real. Entonces, esto hace que no haya estos sangrados y una recuperación más lenta que cuando simplemente abrían y había los sangrados, los sencillos estaban totalmente abiertos y solo se cosían. Ahora sí se hace esa parte, pero están cauterizadas previamente. Y de ahí, en la parte médica ha sido una parte que ha utilizado mucho estos avances, utilizando lo que le llaman SQUIDs, que son detectores muy sensibles de campos magnéticos. SQUIDs es un acrónimo de Superconductive Quantum Interference Device. Entonces, en esta parte, estos superconductores han permitido que podamos trabajar o analizar el campo electromagnético del cerebro, ya que son pequeñísimas señales. Estos sistemas los pueden amplificar para poder tener lo que actualmente se llama magnetoencefalogramas. Entonces, en la parte de medicina ha sido muy importante también el desarrollo de nuevos medicamentos utilizando estas propiedades eléctricas, electrónicas de los materiales para mejorar y sobre todo focalizar hacia dónde quieren hacer los análisis de una manera más exacta. Entonces, como verán, hay muchas aplicaciones dentro de la parte de la ingeniería, como la parte médica, la parte de computación y la parte que ya parece muy coloquial, como eso de los lectores de las franjas, de los cosas que compramos en el súper y demás, o nuestras propias pantallas de touch, ¿sale? Que ya lo volvimos muy común. Sin embargo, hay todo un trabajo científico y de desarrollo tecnológico muy importante ahí, evidentemente. Y entonces, yo cuando mis estudiantes me dicen que muchas personas les preguntan que en dónde está la ciencia, que en dónde está el desarrollo tecnológico, yo les digo que agarren su celular y inténtenlo tirárselo. Y entonces, para que entiendan que ese celular tiene toda la tecnología que ellos consideran a veces la gente que no existe, que no está, y sí está, ¿no? En la vida cotidiana. Gracias. Muchas gracias, doctora Lisbeth.
Como nos acaba de compartir la doctora Castañeda, aunque la ciencia cuántica puede parecer lejana o muy compleja, está en la base de muchos dispositivos que usamos cada día, desde celulares, computadoras y la medicina. Agradecemos compartir sus conocimientos. Ahora le toca el turno al doctor Jesús Antonio Lara Reyes, quien nos compartirá la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cómo influye la ciencia cuántica en su área de trabajo o las investigaciones que ha realizado? Adelante, doctor. Muchas gracias. Bueno, mi área de trabajo principalmente son las neurociencias y en específico actualmente una rama que es el electromagnetismo, que la doctora Lisbeth ya nos introdujo un poco a los avances que ha llevado esto de la cuántica. En lo que se refiere al cerebro, el cerebro es un órgano tan complejo que en la actualidad se estima que conocemos cerca del 1% de esa complejidad. O sea, nos queda muchísimo, muchísimo por entender del cerebro. ¿Qué es lo que sucede? Que es tan complejo que a veces nuestras ciencias actuales o básicas como la química, la bioquímica, la física clásica y demás, se quedan cortos para poder llegar a explicar este funcionamiento tan complejo del cerebro. En un primer lugar, bueno, el aporte de la cuántica ha sido también, como lo mencionó ya la doctora Lisbeth, en el desarrollo de dispositivos, principalmente en lo que se refiere a la computación cuántica, que nos ha permitido analizar grandes cantidades de datos, ya sea de imágenes, ya sea de resonancias magnéticas, que de no ser por esta computación cuántica no sería posible analizarlos. Son tan grandes que una computadora convencional nos llevaría cientos de años analizarlos y bueno, una computadora que se basa en esta tecnología cuántica nos permite hacer esos cálculos en minutos. Es decir, nos aportan instrumentos que nos permitan analizar más información y que a la vez son más precisos que la tecnología clásica con la que contamos. Y ya en lo que se refiere al funcionamiento del cerebro, como dije en un principio, es muy complejo, que no se logra entender bien muchos fenómenos como la conciencia, los estados mentales y demás. Bueno, ya se empiezan a abordar, irremediablemente tenemos que entrar en estas teorías cuánticas para tratar de explicarlos, al quedarnos cortos con la ciencia básica. Entonces, hay muchas aplicaciones que hablan de que incluso la comunicación neuronal, que es como se desarrolla toda la actividad cerebral, se basa en procesos cuánticos que nos permiten procesar la información de manera más eficiente. Hay algunos que hablan, por ejemplo, de la conciencia cuántica, es decir, que todos esos estados mentales que se producen en principio dentro de las neuronas obedecen a estados cuánticos. Y esto, hay ciertos paralelismos, por ejemplo, recuerden que hablamos, los doctores hablamos un poquito de la superposición cuántica, el doctor José, la doctora Lisbeth también estuvo hablando por ahí un poquito del respecto, que hablamos de que una partícula puede estar en dos estados al mismo tiempo, siempre y cuando no la estemos observando, pues esto se ha tratado de equiparar, por ejemplo, con los estados mentales, que no se ha logrado explicar cómo se producen esos estados mentales y cómo varían tan rápido a nivel cerebral. Y esto se podría explicar desde este punto de vista, tomando en cuenta estas superposiciones, es decir, que existen varios pensamientos a la vez y hasta que decidimos cuál pensamiento es el que vamos a expresar, es el que se produce. Sin embargo, hubo una gama de muchos pensamientos que pudieron llegar a expresarse. Y estos tipos de paradojas, por así decirlo, o de incógnitas, se podían llegar a explicar desde el punto de vista de la física cuántica, de la mecánica cuántica, incluso cuando la información es contradictoria entre sí. Por otra parte, una gran rama que también ya habló la doctora Lisbeth un poco acerca del electromagnetismo. Yo trabajo con electromagnetismo aplicado a terapias, con fines terapéuticos. Una de las controversias que hay sobre este tipo de terapias es que no se logra conocer o explicar los mecanismos de acción de estos campos electromagnéticos. Sin embargo, ya recientemente se comienza a entrar en el campo de la cuántica y especular que los efectos electromagnéticos van allá solamente de simples efectos biológicos, sino que pudiesen tener efectos a nivel cuántico que desencadenaría los efectos biológicos que estamos viendo. Es decir, podríamos explicar los efectos palpables a través de un mecanismo no palpable o no observable y que, bueno, significaría
todo esto un gran avance en la terapéutica médica y sobre todo un avance en la vida moderna enorme. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Lara. Aquí el doctor nos ha mostrado cómo incluso en áreas como la neurociencia, las ideas cuánticas pueden tener aplicaciones reales. Pasamos con el doctor Alfredo Beristain Bautista. Doctor, ¿qué retos y oportunidades existen en México para avanzar en ciencia y tecnología cuántica? Muchísimas gracias. Bueno, sin duda esta es una respuesta bastante amplia porque para centrarnos primero en México, bueno, pues primero tenemos que atender cuáles son los retos técnicos y científicos por cada área del conocimiento en donde hay aplicabilidad de la ciencia cuántica, ¿sí? En este sentido, bueno, pues como bien lo han mencionado algunos de mis compañeros, de mis colegas, pues existe la computación cuántica, ¿no? Claro, bueno, yo solo voy a mencionar solo un reto por cada una de estas técnicas, porque si no nos ampliaríamos bastante, ¿no? En este caso, bueno, yo puedo mencionar el desarrollo de algoritmos cuánticos, que bueno, ese es, ahorita hay diferentes grupos de investigación en todo el mundo que están trabajando. ¿Para qué? Bueno, pues, para la aplicabilidad en la computación cuántica. El asunto es que pues se han logrado avances teóricos importantes. Su aplicabilidad en problemas del mundo real es bastante limitada. Entonces, por eso, pues es importante diseñar algoritmos que puedan tener mayor relevancia industrial y científica concreta. En este sentido, bueno, es por eso que muchos mencionan que la computación cuántica no estaría supliendo la computación tradicional, ¿no? Sino que solamente se utilizaría para resolver ciertos problemas, sobre todo problemas, bueno, de simulación, manejo de datos y demás. En el caso de las comunicaciones cuánticas, pues tenemos ahí por el sistema de transmisión de la información, ¿no? Pues es una gran cantidad de datos de una computadora cuántica y bueno, si nosotros queremos que pueda tener comunicación con otras computadoras cuánticas, pues necesitamos un sistema de comunicación cuántica. En este caso, el escalamiento de redes de comunicación cuántica pues presenta retos como la sincronización precisa de los qubits entre nodos, la gestión del tráfico cuántico y el multiplexado de señales. En el caso del multiplexado de señales, pues es especialmente crítico para hacer viable la transmisión de información cuántica en redes complejas, asegurando la simultaneidad, fidelidad y eficiencia. Que parte, bueno, la simultaneidad pues también es parte de los principios cuánticos. La simulación cuántica de materiales y sistemas moleculares, bueno, en este caso, simular sistemas altamente correlacionados desde el punto de vista de la química, ¿sí? Como moléculas complejas o materiales con interacción fuerte entre electrones en el análisis de los materiales, pues esto demanda una gran capacidad computacional. Yo recuerdo tener colegas, bueno, amigos que se dedicaban a a la simulación, ¿sí? La simulación de diferentes estructuras cristalinas. Recuerdo que veían ahí diferentes propiedades, ¿no? Como la magnetorresistencia y otras. Bueno, pues ellos podían hacer diferentes iteraciones de los resultados y eso llevaba hasta semanas, ¿no? Entonces, como bien lo menciona aquí el colega, el doctor, pues eso se reduce, el tiempo se reduce bastante hasta unos minutos. Sin embargo, bueno, pues hay problemas aún más complejos que se pueden resolver y que incluso hoy en día hasta ah, tal y como conocemos hoy en día la computación cuántica, pues también es difícil de que se pueda resolver por estos métodos. Aún sigue siendo un reto importante. En el caso de sensores y metodología cuántica, pues tenemos el ejemplo más palpable y más desarrollado que es la medición del segundo, ¿no? A través de un reloj atómico. Entonces necesitamos superar el llamado límite cuántico estándar de medición y eso exige explotar fenómenos como el entrelazamiento,
la comprensión de estados cuánticos y otras correlaciones no clásicas. Estas técnicas pues permiten mejorar la precisión en mediciones de tiempo, campos magnéticos o aceleración, con aplicaciones desde navegación hasta diagnóstico biométrico, ¿no? En diferentes sensores en donde podemos aplicar la cuántica. En el caso de los materiales y dispositivos cuánticos, pues bueno, en esta área donde también tiene aplicabilidad, sobre todo en la parte de los semiconductores, materiales semiconductores, pues presenta retos importantes tanto en la síntesis como en la caracterización de materiales funcionales. Para esto, bueno, existe hoy en día investigación sobre la fabricación de aislantes topológicos, materiales bidimensionales, que no solamente existe como tal el grafeno como un material bidimensional, que lo conocemos ya desde bastante tiempo, sino que ahora surgen nuevos materiales bidimensionales, ¿no? Superconductores no convencionales y estructuras híbridas, que deben avanzar hacia un control fino de defectos. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de los procesadores, de los microprocesadores, la calidad del microprocesador pues va a depender del número de ir creando a través de la síntesis como tal, ¿no? De la fabricación, y entre un menor número de defectos que tengamos en la fabricación o un sistema más controlado del crecimiento de estos dispositivos, pues va a dar como resultado pues que vamos a tener equipos pues, más sofisticados, ¿no? En, en el caso de la biología cuántica y la medicina, pues también tenemos retos importantes. Como ya bien lo había mencionado, bueno, eh, ahí tenemos el caso de la fotosíntesis, pero no solamente eso, también debemos de entender procesos bioquímicos complejos como el plegamiento proteico o las reacciones enzimáticas, ¿sí? Entonces, pues tenemos ahí bastantes cosas, bastantes retos que atender, ¿no? Eso es importante porque, bueno, en el contexto nacional algunas áreas muestran una consolidación notable. Aquí en México, por ejemplo, el estudio de nuevos materiales con aplicaciones cuánticas, ¿no? En el caso tenemos diferentes redes de colaboración sólidas entre universidades, centros de investigación y grupos consolidados que tienen impacto internacional. Un ejemplo destacado de esto, pues, es el International Materials Research Congress, que este año, bueno, celebrará su 33ª edición. Dentro de este evento, pues el simposio materiales bidimensionales, materiales de baja dimensionalidad y materiales híbridos, pues se centra en el desarrollo de materiales cuánticos, ¿no? Como los quantum dots. Y estos quantum dots, pues tienen una dimensión cero, en el sentido de que, pues, muchos de ellos, pues, no tienen un diámetro de más de 10 nanómetros, ¿no? Por eso se consideran de dimensión cero. Nanotubos y nanoalambres que son en una dimensión, los nanotubos pues ya tenemos mucho conocimiento de ellos, y pues materiales de dos dimensiones que les había mencionado como el grafeno, pero también tenemos nuevos materiales de dos dimensiones como los celerenos o los telurenos, que no estoy seguro de que se pronuncien así en español, porque bueno, es un término en inglés que la verdad es muy nuevo, ¿no? Entre otros. Pero bueno, me imagino que por asociación con el grafeno, bueno, en base a que esos son de telurio y de selenio, pues tienen esa concordancia, ¿no? La comunidad científica mexicana cuenta con contribuciones destacadas en este ámbito. Por ejemplo, hay speakers, por ejemplo, de ahí del simposio, el doctor José Eduardo Barrios Vargas de la UNAM, el doctor Rosendo López Delgado de la Universidad de Sonora y la doctora Mildred Quintana Ruiz eh, de la Universidad de San Luis Potosí. Han publicado decenas de artículos especializados en materiales cuánticos y sus aplicaciones tecnológicas. Entonces, pero bueno, eso por el lado de los materiales, que bueno, en ese caso pues, es lo que tengo conocimiento, ¿no? Pero por otro lado, en áreas como la computación cuántica, que por ahí tengo ahí un amigo del IPN, pues aún se encuentran en etapas tempranas de desarrollo en México. Eh, si bien es una limitante, bueno, pues también puede ser ahí una oportunidad, ¿no? Un área de oportunidad que en este caso, bueno, pues existen esfuerzos pioneros importantes en México, como la Facultad de Ingeniería de la UNAM, que adquirió dos computadoras cuánticas, SpinQ,
siendo la primera institución en América Latina en contar con esta tecnología. El Centro de Investigación en Computación, el CIC del IPN, pues, de ahí donde está mi amigo, un doctor, fundó el Laboratorio de Ciencias de la Información Cuántica, enfocado en algoritmos y criptografía cuántica. Entonces, a eso ellos también son pioneros en México, en esta área de la investigación. Y por otro lado, bueno, de otro lado, pues la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que no se queda atrás, ellos tienen una colaboración con la Universidad de Castilla, en La Mancha, España, con el desarrollo de software cuántico, que es también un área pues, muy importante. Entonces, estas iniciativas, aunque aún principiantes, pues presentan o representan un punto de partida prometedor para la formación, pues de recursos humanos que sean capaces de continuar y desarrollar investigación en estas áreas. También la formación de recursos humanos, pues es un reto estructural, ¿no? Uno de los mayores retos para el avance sostenido de la ciencia en tecnología cuántica en México, pues es la formación rigurosa y multidisciplinaria de recursos humanos. Esto pues requiere una base sólida en física teórica, matemáticas, computación, química, ciencia de materiales, ¿no? Pues es multidisciplinaria. Sin embargo, bueno, en años recientes se ha observado una disminución preocupante en los estándares de exigencia académica en distintos niveles educativos, ¿no? Tanto desde desde las básicas hasta los posgrados. Esto podría comprometer la capacidad, pues, el país a liderar, ¿no? O para sobresalir en estas áreas de la investigación. Pues es urgente diseñar programas de posgrados interdisciplinarios, que puedan tener competencia internacional, estándares, estancias, ¿no? Y bueno, pues ese es un área de oportunidad también. Por otro lado, bueno, delante de las oportunidades que tenemos en México, y muy buenas, como estrategias políticas, hablando de esta sinergia que hay entre la universidad y el gobierno, pues está en las convocatorias que tiene ahorita en este momento la Secretaría de Humanidades, Ciencias y Tecnologías. Ahí que antes el bueno era el CONACYT, ¿verdad? Hoy en día el CECITI. Y en este caso, pues tenemos dos importantes convocatorias. Está el caso de Ciencia Básica y Ciencia de Frontera, que aporta 1.250.000 pesos para investigación individual y 2 millones para una investigación grupal. Y también, pues, la maduración de tecnologías, inventiva y atención a problemas nacionales prioritarias, con hasta 5 millones de pesos, y es orientado a transferencia tecnológica y propiedad intelectual. Entonces, estas iniciativas no solo facilitan el desarrollo de proyectos avanzados, sino que también pueden impulsar el registro de patentes, software especializado y protección de la propiedad intelectual. De esta manera, pues se fortalece toda la innovación cuántica en México, y bueno, esto es muy importante para posicionarnos en estas áreas de la investigación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Ahora continuamos con la doctora Andrea Guadalupe Martínez López. ¿Nos podría decir qué mensaje le darían a las y los jóvenes que sienten curiosidad por la ciencia cuántica? Por favor, adelante. Claro que sí. Gracias. Pues parece un cuestionamiento fácil de responder, pero consideran mis colegas que no lo es, ¿no? Porque pues de un mensaje no bien estructurado, de un consejo que yo como digo, nadie es tan viejo como para dar consejos, pero bueno, luego llegan así los chicos, ¿no? ¿Qué me aconseja para estudiar tal o cual cosa, ¿no? Pues miren, lo primero sería tratar de ubicar de manera breve si les llama la atención simplemente porque lo escucharon que es novedoso, etcétera. Qué tan novedoso no lo es, pues sabemos que de principios del siglo pasado, ¿no? Vienen todas estas teorías, pues en realidad, pues sí, nuevas, ¿no? Novedosas. Ya por ahí los colegas hicieron favor de delimitar diferentes situaciones en cuanto en general a la física. Pues yo los invitaría a, bueno, ¿cómo puedo definirla desde mi óptica, desde la forma más breve, muy conceptual, como estilo dar mis cursos? Pueden verlo como, bueno, bajo mi perspectiva, es un área
de la ciencia, de la física, que se encarga básicamente de el estudio de la relación onda-partícula, ¿sí? Entenderlo. Ah, bueno, después de ahí, justo, ¿qué es para mí una onda, ¿no? Como joven, quizás que estoy a un nivel secundaria, bachillerato, no lo sé, ¿no? Desde esa óptica, se los digo porque bueno, de esa forma es que yo me enteré cuando estaba en el bachillerato y comenzaba a preguntarme, bueno, ahora sí, ¿qué onda con las ondas, no? Así soy oriunda de la Ciudad de México, por eso pues a veces tenemos ese lenguaje un tanto extraño, pero es de qué onda con las ondas, ¿no? Y después, bueno, cómo asociar una onda a una partícula, el comportamiento dual, tratar de, bajo el esquema de mi conocimiento que tengo al nivel que tenga como joven, pues aplicarlo para tratar de justo entender el concepto, ¿no? Onda partícula. Bueno, entonces hablábamos, ¿no? Pues es que siempre el comentario lo llevamos hacia el mundo de lo muy pequeñito, ¿no? Pero nosotros mismos podemos vernos como una gran partícula de, no sé, 60, 70, 80 kilos, los que sean, ¿no? Así es como recuerdo el primer comentario afortunado que tuvo alguno de mis profesores, ¿sí? En algún momento fue en la preparatoria y en realidad se puso ahí a hacernos cálculos a través que, bueno, que la energía, que la longitud de onda, etcétera, y llegamos al punto de que, bueno, hay cosas que no podemos ver, pero sí podemos observar o detectar si así lo quieren ver, ¿sí? Si así los chicos lo quieren ver. Pues, nosotros, por ejemplo, al final detectamos un montón de ondas en nuestro cuerpo, ¿sí? A través de la visión, un determinado intervalo, ¿sí? De frecuencias electromagnéticas. A través de la piel es otro intervalo, ¿no? El infrarrojo. A través del oído detectamos ondas mecánicas y así, ¿no? Entonces, de esa forma comenzamos a ver que, bueno, al final nosotros estamos formados por átomos, átomos que están vibrando, que están generando al final frecuencias, ondas, ¿sí? Entonces, materia, pues está asociada a una onda, ¿sí? Y bueno, pues de ahí que sigamos teniendo curiosidad, seguir preguntándonos cómo, por qué, qué genera esa onda, ¿no? La materia per se tiene, se encuentra, pues digamos, en su propiedad, ¿sí? Una onda, ¿sí? Entonces, bueno, en principio tratar de estudiar, analizar todos estos efectos con cosas, pues, bien sencillas, ¿no? Golpeo la mesa, me genera un sonido que se mueve a través de qué, por qué, qué hay en medio, ¿no? Entonces, curiosidad, 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 siempre, muchachos, ante todo. Después, pues dedicación, ¿sí? Decimos que, bueno, que en México no hay tradición de estudiar ciencias. ¿Por qué? Nos preguntamos por qué, ¿sí? A veces decimos, no, es que solamente los genios aprenden matemáticas o física o química. Particularmente no me considero genio, me considero una persona dedicada, que he sido dedicada y que todos los días aprendo, que nunca voy a dejar de aprender también, porque luego lo escucho de estudiantes y siento así como que, oh, se me estruja el corazón, que jóvenes me digan, es que yo ya llegué a lo máximo en esta área y por eso me quiero ir a otra, porque nunca vamos a llegar al tope, ¿no? A decir, ya no hay nada más que hacer aquí. Por esa razón, hoy en día hablamos, como bien comentaba el doctor José Alfredo, de Emerging Technologies. Son las áreas emergentes, muchachos. Hay mucho que hacer. Un ejemplo que voy a dar para todos ustedes es algo que nos encanta, ¿no? Justo los celulares, como por ahí mencionaron, ¿no? Las pantallas grandes, las pantallas ultra delgadas de ahora de nuestras casas para ver la TV, las series, lo que ustedes gusten. Ahorita, ¿no? En mi computador, antes, se recordarán algunos de ustedes, otros son muy jóvenes, las pantallas, es decir, no eran pantallas, no hablábamos de grandes armatroces de varios kilos, ¿sí? De las primeras computadoras, ¿no? De unos años para acá tenemos la oportunidad de tener las pantallas delgadas, pero gracias justo
a que alguien en los años 70 comenzaba a buscar sustitutos del silicio amorfo hidrogenado, ¿sí? Por toda la tecnología que había detrás complicada para obtenerlo. Entonces comenzaron a estudiar justo lo que comentaba el doctor Alfredo, ¿no? Bernstein, los materiales semiconductores, los óxidos metálicos semiconductores. Y se dejaron por ahí olvidados el óxido de zinc y muchos otros, ¿no? Y afortunadamente, pues alguien por ahí los retomó, comenzó a generar todos estos materiales que seguramente muchos de ustedes conocen, el famoso ISO, GISO, etcétera, y todos los, como, lo que digo yo, etcétera, SO, que incluyen óxido de zinc, como amorfos, ¿no? Con materiales amorfos, ¿sí? Y todo esto nos llevó al desarrollo justo de, por ejemplo, estas pantallas ultradelgadas que seguimos trabajando y esos materiales nos han llevado a no solamente pensar en lo muy chiquito, que está bien, pero gracias al conocimiento de la nanotecnología podemos hablar hoy en día de otras tecnologías como Large Area Electronics, que son oportunidades que en países como el nuestro, que a lo mejor no estamos tan desarrollados tecnológicamente, entre comillas, porque yo siempre diré que los mexicanos somos unos magníficos ingenieros, sí, reconocidos a nivel internacional. Sí, entonces podemos desarrollar otras cosas en que sí, que haya posibilidades en nuestro país de desarrollar para generar tecnología propia. Sí, que bueno, al menos en el laboratorio que a mí me tengo a mi cargo, así lo hago con los jóvenes. Llegan, yo trabajaba otras cosas, estudiaba dispositivos nanométricos que no fabricaba en México porque sabemos que la tecnología es de alto coste. Trabajaba con alemanes, franceses y belgas. Y después, pues aposté porque estoy estudiando, lo digo muchachos, porque desde algo tan sencillo como el tratar de entender fenómenos eléctricos como la resistencia, ¿sí? La conductividad, la capacitancia, etcétera, nosotros lo que hacíamos es estudiar estos fenómenos parásitos, porque entre más pequeños son los dispositivos, existen muchos de estos fenómenos. Entonces, dado esto, pues optamos porque, bueno, pues ahora vamos a aprovecharlo estudiándolo ahora para aplicarlo, no para tratar de eliminarlo, sino para aplicarlo. Y esto, les comento, conceptos tan sencillos como la capacitancia, nos ha llevado a desarrollar, por ejemplo, sensores formados básicamente, bueno, a partir del conocimiento, por ejemplo, del silicio. Sí, además fenómenos electromagnéticos como los que ya varios de mis colegas comentaron, ¿no? Incluso el doctor Jesús decía en el cerebro, por ejemplo, ¿no? Sabemos que el cuerpo, bueno, tiene diferentes señales de estas características. Entonces, a través de microcanales logramos generar sensores fabricados en México, ¿sí? Prototipos que se hacen aquí con tecnologías de bajo costo y hay algunos laboratorios que tienen un poquito más y nos hicieron favor y están publicados, son trabajos que están publicados, pero entendiendo los fundamentos. Y para poder llegar a todo eso, pues bueno, en principio es claro, fue claro para mí, dada mi formación, que la mecánica cuántica me sirvió muchísimo. Gracias a la mecánica cuántica llegué al reconocimiento de los diferentes materiales como son semiconductores, conductores, aislantes e incluso los superconductores que comenta por ahí el doctor Bernstein. Sí, pude llegar bajo este desarrollo a entender física del estado sólido, modelo de Kronig-Penney, entre otras muchas cosas, lo cual me llevó a entender que la teoría de bandas, la discretización de la energía, ¿sí? Y dado eso, pues ya pude comprender un poquito mejor los semiconductores, conductores, aislantes, estructuras más complicadas como los diodos, que ya es una estructura, es una unión, ¿sí? Formada a través de dos materiales que tienen de inicio, ¿sí? Diferentes bandas, puede ser dopados de un tipo, P o N, y bueno, esa es la estructura más sencilla, y de ahí empecé a comprender el transistor, empecé a comprender muchas cosas que no soy experta, afortunadamente sigo aprendiendo, y pues hoy en día tengo la facilidad de poder trabajar en un área transdisciplinar. Trabajo, por ejemplo, con gente del área de ingeniería química, del área de nanotecnología, del área de ingeniería civil, aunque no se crea, ¿no? Gracias a estos fenómenos tenemos aquí estudiantes trabajando con materiales de autolimpieza para superficies, autolimpieza de aire,
que incluso tienen aplicaciones antimicrobianas, por ejemplo. Trabajo con estudiantes sin conocer muchas cosas, porque soy honesta ante mi ignorancia. Sí, trabajo con materiales inteligentes, justo los que comentaba el doctor José Alfredo Beristain. Hemos llevado a desarrollos, por ejemplo, de generar síntesis verde. Trabajamos aquí mucha síntesis verde, como tal usando técnicas verdes y como tal usando extractos de plantas como sábila, como orégano, como hierbabuena, mango, ¿sí? Entonces, como les digo, anímense, hay retos, nunca tomen un no se puede, siempre se puede dedicándose, ¿sí? Desde ahorita éntrenle física, matemáticas, no tengan miedo, que si mi maestro no me enseña bien, hay un montón de maestros geniales en YouTube y ya desde ahí se van pianito, el conocimiento se va construyendo con dedicación, ¿sí? A veces uno no tenía domingos, ¿verdad, colegas? No teníamos domingos, yo no tuve domingos, vacaciones y sigo así, sigo trabajando así, gracias a que me visitan muchos chicos de todo el país durante verano, tengo aquí, anímense, tomen las estancias de verano, por favor, están las oportunidades, becas Delfín, movilidad, en este caso yo estoy en la Universidad Veracruzana, a mí me escriben, ahorita por ejemplo voy a recibir un chico del Tecnológico de Poza Rica, es de mecatrónica, yo me dedico aparentemente a otras cosas, pero de verdad generan cosas espectaculares. He tenido gente de Baja California, Guadalajara, de Costa Rica, de muchos lugares, muchos lugares. Entonces, busquen qué les gusta y permítanse acercarse a esos investigadores que seguramente los van a recibir gustosos de que ustedes aprendan, pero siempre sigan dedicación, 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 es lo que yo les dejo y que se puede, se puede, se puede. Y muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Andrea. La doctora Martínez nos ha recordado que además del laboratorio, también hace falta comunicar, enseñar y compartir esta ciencia para que llegue a más personas. Pues bueno, la física cuántica es un tema fascinante que puede inspirar y educar al público sobre conceptos científicos complejos. Un ejemplo son películas como Interestelar y La Llegada. Nos muestran cómo la ciencia ficción puede ser una herramienta poderosa para explorar ideas y teorías científicas de manera accesible y emocionante. Hoy nuestro conversatorio se suma a ello. A nombre del Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, agradezco profundamente a nuestras y nuestros panelistas por su participación y sobre todo por compartir sus conocimientos con claridad y entusiasmo. Este conversatorio ha demostrado que la ciencia cuántica, aunque compleja, no está fuera de nuestro alcance. Está en el presente de muchas disciplinas y en el futuro que estamos todos construyendo. Gracias a todos y todas por su atención y los invitamos a seguir promoviendo la ciencia en sus espacios. Hasta pronto. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Por amor a Veracruz. Gobierno del Estado.